palabra. Cuando hablamos de ocúpate, ya entramos a otro terreno. Podemos leer palabra, podemos escudriñar la palabra, pero no podemos a veces ocuparnos de ella. Ahí hay un concepto que tenemos que entender. El que yo lea palabra, el que yo escudriñe palabra, me tiene que hacer apto para ocuparme de ella. Puedo leerla, puedo escudriñarla, pero no la puedo llevar a cabo. Fíjate bien. O sea, podemos ser versados en la Biblia, podemos tener el mundo de títulos teológicos y conocimiento bíblico, pero si no la llevo a la práctica, entonces hay un error ahí, hay un problema ahí, hay una situación que va a mermar mi crecimiento. Santiago capítulo 1 versículo 22 es un ejemplo claro de cómo alguien puede leer palabra, escuchar palabra, pero no hacerla. Dice Santiago capítulo 1 versículo 22, dice: pero ser hacedores de la palabra, no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Santiago, un hombre que estaba muy apegado a la ley, un hombre con un pensamiento judío tremendo, cuando escribe su exhortación, él hace hincapié en una vida piadosa, pero una vida que tenga una demostración externa. Por tanto, la palabra se lee, pero también se obedece. La palabra se escudriña, pero también se lleva a la práctica. Ocúpate de la palabra de Dios. Ocúpate de la escritura. Léela, bebe de ella, toma de ella, pero también tienes que aprender a hacerla. Tenemos que aprender a obedecerla. Tenemos que aprender a llevar a la práctica, porque esto es agradable a Dios. Tenemos que aprender a hacer la palabra, no solamente ser oidores. Tenemos que ser hacedores de la palabra. Tenemos que ser una juventud que lea la Biblia, pero que también la aplique, que lea la escritura, pero que también la viva. Tenemos que ser una generación de jóvenes versados, pero también que accionen conforme el consejo de la palabra. Alguien diga amén ahí, por favor, en su casa. Tenemos que ser parte de esa generación que aplica la palabra, que la lee, pero que también la aplica. Hay mucha gente que lee mucha palabra, pero no la aplica, no la viven. La Biblia dice en Mateo capítulo 7 versículo 24: de la boca de nuestro Señor Jesucristo, cualquiera que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Hablando de dos conceptos, el escuchar y el hacer son distintos, pero están en la misma oración bíblica. El que las oye, pero también las hace. El que lee la palabra, pero también la aplica. El desafío para ti y para mí este día es que seamos jóvenes que leamos palabra, pero que también la apliquemos y la vivamos, para que el Señor se agrade con nuestras obras, para que Dios bendiga nuestra vida. Tenemos que ser ejemplo en fe y en acción. Interesante. Obviamente que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, y él sabe lo que Timoteo va a enfrentar: una realidad eclesiástica al frente de un pueblo que tenía que entender que Timoteo sabía Biblia, pero también la aplicaba, la obedecía. No es lo mismo saber Biblia a aplicar la Biblia, es distinto. Quiero que pongas mucha atención en eso. No es lo mismo saber Biblia a vivir la Biblia. Obedezcamos la palabra del Señor. El desafío. ¿Por qué desafío? Porque es un reto. Hoy tenemos que ser una juventud que obedezca la palabra de Dios. La leo, la escudriño, pero también la obedezco. Me someto a ella. Vivo la palabra porque me ocupo de ella, y quiero que Dios bendiga mi vida. Jóvenes, te invito para que nos ocupemos de la palabra de Dios, nos ocupemos de las Sagradas Escrituras. Es el desafío para nuestra generación.